Hare Krishna, saludos y bienvenidos. Vamos a seguir con la lectura del Bhagavatam, texto 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnegate Bhagavati Shastarya Pattagaminam Tadvina Setum Madhyaham Shasmi Pasyatamevalam. La traducción es la siguiente. Después de la partida del Señor Krishna, la personalidad de Dios y supremo dirigente de todos, estos arribistas han florecido, habiéndose ido nuestro protector. Por consiguiente, yo mismo me ocuparé de este asunto y los castigaré, tan solo sean testigos de mi poder. Bien, como dijimos entonces, aquí vemos leemos las palabras de Sringi, el niño, y ayer hablamos estos días hemos venido hablando de la diferencia entre la formación y la cultura, el cultivo. Ayer leíamos también cómo es un acto infantil el señalar el error de otros, esperando que nadie vea los míos. Y ahora Sringi no solamente señala el error de otros, sino que va a tomar cartas en el asunto. Ha tomado ya una decisión y dice que yo me voy a ocupar de esto y los voy a castigar a estos arribistas, dice él, refiriéndose a Pariksit, que era el rey. No solamente era el rey, sino que era un devoto de Krishna, un Vaishnava. Y aquí, curiosamente, es interesante aquí notar que podríamos preguntar si este muchacho, este niño, era un Vaishnava también. O podríamos no solamente preguntar, sino más bien podríamos concluir o inferir que él es un Vaishnava también, porque está hablando de Krishna. Dice que nuestro protector, está hablando de Krishna, refiriéndose a él como nuestro protector. Partió Sri Krishna, la personalidad de Dios, el dirigente de todos. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante introduciéndolo en la línea de pensamiento y de ideas que hemos traído ayer y antier, cómo puede dar la impresión de que, bueno, él conoce a Krishna y él también es un devoto. Pero lo cierto es que, y Prabhupada, justamente, no voy a leer el significado de una vez, pero solamente veamos cómo Prabhupada inicia el significado diciendo el inexperto brahmana, o sea, este niño inexperto. Prabhupada nuevamente va por ese lado de aclarar que él era inexperto, porque si ustedes recordarán, para los que no lo sepan, lo mencionamos brevemente, las escrituras señalan que hay una progresión, hay diferentes etapas progresivas en la devoción, en cómo la devoción se va expresando a través de la vida de diferentes devotos. Y las escrituras presentan tres grandes divisiones, ¿no? El devoto de primera, segunda y tercera categoría. Siendo el devoto de primera categoría, cada uno tiene su nombre técnico, el Uttama. El devoto Uttama es aquel cuya devoción es completamente pura. Ese es el devoto de primera, a diferencia del devoto de tercera categoría, o la devoción expresada en una tercera categoría, que es el devoto canista. Y hay varias diferencias entre ellos dos. Una de ellas es la entrega que el devoto tiene, la fe también,
al momento inicial hay una entrega, hay una fe, podemos decir que vacilante, así tenue. Y al llegar la madurez, justamente la madurez de la cual hemos venido hablando, la ausencia de madurez de este niño, al llegar a la madurez, entonces la expresión de devoción es pura, ¿no? Es así muy, muy pura en su comprensión y en su expresión. Y en medio de ellos dos está el devoto intermedio, ¿no? La devoción intermedia, que es Madhyama, el intermedio entre ambos. Y una de las características, las escrituras también dan una descripción de cada uno de estos tres estadios, y una de las características del devoto de tercera categoría, o sea, el devoto inicial, que es novicio, que es simplemente un estudiante, sí, novicio, iniciante, una de sus características, de acuerdo con las escrituras, es que esa persona adora a Dios, pero no es capaz de percibir a Dios en el corazón de los demás. No es capaz de percibir que Dios está fuera de la iglesia donde se congregan, fuera del templo, y acude posiblemente con una cierta devoción, o sí, con devoción, sin duda. Acude a los rituales, digamos, a las ceremonias, acude a las actividades, al templo, a la iglesia, pero una vez sale de la iglesia, no es capaz todavía, por su falta de madurez, su falta de, sí, de madurez, no es capaz de percibir que aquel mismo Dios a quien ora y a quien ofrece respetos, reverencia, ese mismo Dios no solamente está en la iglesia, sino que en realidad está en el corazón de todos. Y ofrecer respeto a todos, recordando que Dios está en el corazón de todos, tiene el mismo valor, incluso mayor valor, que el respeto que se ofrece en la iglesia o en el templo, o la gran reverencia que se ofrece en los grandes rituales, en las grandes ceremonias. Entonces, cuando hay falta de experiencia, el devoto o la devota, carente de esa visión, si él o ella siguen con sinceridad y con paciencia, con fe el proceso, su devoción irá profundizando más y llegará al momento en el que, con paciencia, llegará el momento en el que la persona se da cuenta de que sí, que es la misma cosa. Todo el respeto y la reverencia y sí, el buen trato que observo dentro del complejo del templo, puedo también recordar que Dios está en ese mismo Dios a quien ofrezco este respeto, está en el corazón de todos. Entonces vemos la razón por la cual menciono esto es porque vemos aquí a Sringi que, bueno, me falta una cosa más antes de ir al texto, y es que aparte de no poder, o debido a que el devoto inexperto no ve a Dios en el corazón de los demás, por lo tanto, es, es muy común, podemos decir, es comprensible que ese devoto no tenga el cuidado apropiado para tratar con los demás, por un lado, y específicamente el cuidado apropiado para tratar con otros devotos de Dios. Y aquí lo vemos a Sringi. Ahora sí, vamos al texto. Sringi está hablando de su querido Señor, él dice nuestro protector. Él dice nuestro protector. ¿Por qué razón habla de Dios, de Krishna, en términos de nuestro protector? Está refiriéndose no, no en un sentido general de que Dios es el protector de todo el mundo, sino él está diciendo nuestro protector de nosotros como brahmanas, porque a nosotros sí nos protege y a ellos no. Es esa mentalidad dogmática, separatista, de que eh, aquí sí está Dios, pero allá no. Nosotros sí servimos a Dios, pero aquellos de aquella religión no. Aquí sí está Dios y estas ceremonias, aquí sí está presente Dios, pero allí no, en esa otra religión no. Es una mentalidad, como dije, recogiendo el- el- la tesitura de estos últimos días, es una mentalidad infantil y una actitud infantil. Y es interesante también ver en un estudio dentro de la comunidad y dentro del estilo Vaishnava, dentro de la ciencia devocional presentada por el Bhakti, ver la vida de Prabhupada, y él en ningún momento expresó ideas así. Algunas ocasiones da la impresión
de que Prabhupada actuaba así, pero lo cierto es que él siempre señalaba los errores, las incongruencias, digamos, las faltas de coherencia y de congruencia en líderes espirituales, líderes religiosos. Y sabemos que cuando él señalaba eso, también señalaba esas mismas faltas cuando las había de coherencia y de congruencia en los mismos Vaishnavas, en las mismas instituciones Vaishnavas. Señalaba eso también en sus propios discípulos. Y, y eso, como dijimos ayer también, que es una, una muestra también de madurez, el ser capaz de reconocer que en mi círculo, en mi comunidad, hay algunas cosas que no están bien y se pueden corregir. Y solamente señalar los errores que alguien más tiene, tratando de con eso justificar los míos, es una muestra de esa falta de experiencia o falta de seriedad, podemos decir, o sí, una actitud infantil. Entonces, el niño Siringi está diciendo, Krishna es nuestro protector. ¿Nuestro de quién? Nuestro de nuestra familia, de nuestro apellido, como decíamos ayer. Y él no fue capaz de darse cuenta que ese protector, a quien él le está diciendo nuestro protector, en realidad es un protector de las almas entregadas. Y Pariksit era uno de ellos. Pero él no alcanzó a ver eso. Él solamente tenía ojos para darse cuenta de que Krishna me protege a mí. Y lo menciona aquí como la suprema personalidad de Dios. Como él ya se fue, estos arribistas no nos respetan, así que nuestro protector se fue, yo me voy a encargar, dijo él. Pero no se dio cuenta de que esa suprema personalidad de Dios en realidad sí es un protector, pero de aquellos que están entregados. Él se refiere a Krishna como protector aquí, pero por una cuestión formal. ¿Cómo puedo decir esto? Como, ya que las escrituras dicen que Krishna protege a los brahmanas, es lo que Krishna dice, él mismo lo dice. Las escrituras lo dicen, el Señor Supremo, Vishnu específicamente, protege a los brahmanas. Y solamente que hay porciones de las escrituras y cuando se estudia apropiadamente, como Prabhupada llama, Bhagavad Gita tal como es. Ustedes sabrán que Prabhupada presenta la Bhagavad Gita y él aclara eso en el prefacio de la Gita y él dice, bueno, hay ya muchas traducciones de la Gita, ¿cuál es la razón de presentar una traducción más? Él dice eso. El lector podría preguntar con razón, ¿por qué razón una Bhagavad Gita más? Es como que alguien diga, bueno, voy a una nueva versión de la Biblia. Sí, hombre, pero tenemos cientos de versiones ya. ¿Cuál es la razón de una más? Y Prabhupada responde, lo que pasa es que todas esas versiones de la Gita que han existido hasta hoy, o desplazan a Krishna, que es el punto central de entregarse a Krishna, o lo desplazan, o lo desvirtúan, lo distorsionan. Por lo tanto, aquí queremos presentar el asunto tal como es, dice Prabhupada. Y tal como es significa que el lector entienda que su devoción tiene que ir centrada en Dios, de que su vida tiene que entregarse a Dios, eso es todo. Y entonces, un estudio tal como es de la Gita, un estudio tal como es de las Escrituras, nos revela que Krishna sí es protector, pero no porque es protector, no protector en el sentido de que formal, no en el sentido formal de que, bueno, si alguien tiene el apellido Brahmana, tengo que protegerlo. Dios es protector de quien está entregado a él. Y el niño Siringi fue incapaz de percibir la entrega de Pariksit, porque no estaba pendiente de los demás, no estaba pendiente de apreciar, porque no tenía experiencia, porque era un brahmana hecho, sí, pero inculto. Y parte de la cultura significa apreciar la entrega de los demás, apreciar las cualidades de los demás. Y él, carente de experiencia, carente de cultura, no pudo darse cuenta de que sí, de que aquí hay una persona entregada a Dios. Por lo tanto, si Dios protege a sus devotos, Dios los va a proteger primero a él, porque él tiene entrega. Yo lo que tengo es el apellido. Yo lo que tengo es conocimiento teórico y técnico de toda la dimensión brahmínica. Por lo tanto, el niño, vamos a ver ahora a la pantalla, Prabhupada comienza diciendo, este niño estaba envanecido y envanecido así fue incapaz de percibir
la entrega de Pariksit. Como en realidad, sí, Krishna protege, pero si, si, si lo vemos con buenos ojos, con ojos tales como son, tal como es, que deben ver las escrituras, Pariksit, el niño hubiera entendido que Dios es protector, pero primero de las almas entregadas, no de las almas que tienen un apellido, no de las almas que están formadas en procesos técnicos externos, pero que no tienen una entrega. Y, y esos procesos técnicos externos también incluyen el memorizar, el saber datos, el memorizar cosas de las escrituras, memorizar porciones en sánscrito, memorizar mantras, memorizar procesos, como digo, litúrgicos. Todo eso es parte del asunto, la dimensión técnica. Y podría dar la impresión de que yo voy primero porque yo me memoricé todo esto, conozco todo este tecnicismo. Y fue la trampa en la que cayó el niño Sringi. Y es la trampa que nosotros podemos caer también. Hace unos días lo decíamos. La trampa de pensar que estoy avanzando porque voy memorizando todos estos asuntos. eh, sí, son necesarios, sí, pero son externos. Toda esta dimensión, ¿cómo dijimos? Mm, litúrgica, por un lado, la dimensión técnica de... A veces sucede, y estoy seguro que a algunos de ustedes les ha sucedido o lo han visto, a veces sucede que yo me siento inferior porque no sé pronunciar el sánscrito. Yo me siento inferior porque no conozco de memoria dónde Krishna dijo tal cosa en la Gita. Yo me siento inferior porque no puedo realizar algunos servicios que tienen que ver con las ceremonias rituales. A veces sucede. Y esa es la misma trampa. Por un lado, yo me puedo sentir superior porque conozco estas cosas, es una trampa. Y también es otra trampa sentirme inferior. Obviamente que necesitamos ofrecer respeto y admiración a aquellos devotos quienes se someten, digamos, y quienes dedican tiempo a memorizar y aprender todas estas cosas técnicas, a formarse. Definitivamente que vale la pena reconocer ese esfuerzo por quien se forma y reconocer y valorar ese esfuerzo por quienes se dedican a formarse. Y definitivamente el formarse dentro de las comunidades devocionales, las comunidades Vaishnavas, si yo me formo, posiblemente sea una persona más útil, porque tendré más habilidades, estoy más formado. Pero no olvidemos que aparte de la formación, más importante que la formación es el cultivo, porque dentro de la formación, a la formación en sí, no le va a interesar si yo estoy envanecido o no. A la formación le va a interesar que yo sé pronunciar el sánscrito, que yo conozco bien cómo hacer un procedimiento ritual, que yo conozco bien memorizar ciertos pasatiempos. Esa es la parte de la formación. Pero en sí la formación no se va a centrar en preguntarme si estoy envanecido o no, si tengo envidia de otros o no. Ya eso corresponde al cultivo personal. Y el cultivo personal, en general, toca que cada quien esté atento a ello, que no caigamos, o que no caigamos, sino que estemos atentos a ello para que cuando lo percibamos en otros, tengamos la paciencia y saber que esto le está sucediendo a la persona. Esta persona de momento, pues sí, está más interesada en la parte técnica y por alguna razón está convencido de que la parte técnica lo hace mejor devoto. Ok, ofrecemos respeto a esa persona y no, también cuidado de no caer en la trampa de, aquí hay alguien que está envanecido como Sringi, es un devoto que está mal, está envanecido, etcétera. También podemos cuidarnos de eso nosotros. Si en algún momento observamos y percibimos que alguien está envanecido con su formación, bueno, ahí Krishna, quien es el protector de los devotos, Krishna lo protegerá a ese devoto y le enseñará en su momento que está mal. Le enseñará que está envanecido por el conocimiento técnico y la formación que recibió o que está recibiendo. Eh, como digo, podemos cuidarnos de eso también. Y nosotros mismos podemos tratar de formarnos, sin duda que es necesario la formación, y recordar, principalmente, aparte de la formación, es el cultivo. Y vamos entonces a, a leer el significado, porque si en el momento no lo hemos hecho todavía. El significado es el siguiente. Voy a leer unos comentarios
que ustedes escribieron. Saludos, Joy, Hare Krishna. Muy importante el ejemplo que dio Sringi de lo que no debemos hacer. Respetar el proceso de los demás. Gracias por la clase. Saludos, Joy. Sí, sí, podemos apreciar de él eso. Y, y sí, podemos darnos cuenta que en su momento capaz que veremos a alguien actuar como Sringi y también como Prabhupada lo va a decir en este significado. Sringi, en fin de cuentas, también actuó por la providencia. Diferente de Pariksit, que Pariksit estaba siendo utilizado por Krishna. Krishna estaba definitivamente allí, eh, haciéndolo actuar de esa manera, porque él era un devoto puro, a diferencia de Sringi, que Sringi lo que ocurrió es que Kali fue más fuerte que él y logró entrar a través de Sringi. Y en fin de cuentas, como digo, podemos observar a alguien también y recordar que estaríamos mal nosotros si nos la tomamos personal con Sringi también, si volvemos a Sringi un villano. Eso es lo que quiero decir. Como dices, Joy, que es un ejemplo bueno el que dio él. Y también podríamos ampliar todavía ese buen ejemplo y recordar que Sringi tampoco es villano, porque en fin de cuentas Kali necesitaba entrar. Prabhupada lo va a decir en el significado. Y si bien es verdad, él no era un devoto puro, en el caso de Pariksit, en fin de cuentas es porque Kali necesitaba entrar. Y él en sí no es villano, no es un demonio, digamos. Y cuando observemos a alguien actuar así, con esa tendencia similar a Sringi, podemos recordar que, bueno, es Kali, no es en sí un demonio como tal la persona, a menos que así muy objetivamente esté haciendo cosas definitivamente demoníacas, con crueldad. Saludos entonces, Joy. Liliana Urbina dice toda la gloria de Prabhupada, reverencias, gracias Prabhupada. Saludos. Y sí, definitivamente toda la gloria a Prabhupada. Aquí hay una pregunta de Madhava Priya. Hare Krishna, Prabhu, reverencias. Quizá el niño Brahmana, quizás no se dio cuenta de que Pariksit Maharaj tuvo una actitud no usual. No, de acuerdo con el Bhagavatam, es que el niño se enoja porque es inusual la actitud de Pariksit. Él se enoja porque, ¿cómo se atreve este rey a tratarlo así a mi padre? Él se enoja porque estaba acostumbrado a que los reyes siempre, y sí, siempre los ofrecían respeto a los rishis, como era el caso del papá de Sringi. Entonces sí, él definitivamente se da cuenta de que la actitud de Pariksit es inusual. Definitivamente que se da cuenta, por eso actúa como actúa. Y actúa así también, como dijimos, vamos a ir al significado para que lo veamos, porque en fin de cuentas Kali hizo una presión tan grande y era podemos decir que era el destino en un sentido, porque es como pretender que en el invierno no llueva, no haga frío, porque el frío se va a introducir a pesar de que estemos preparados. Similarmente, Kali necesitaba introducirse porque ya era el momento, solamente que Sringi, por no tener cultura, por no haberse cultivado, la presión de Kali entra a través de la persona de él, de la debilidad, podemos decir, de él. Pero sí, Sringi sí se da cuenta de la actitud poco usual. Se da cuenta de la actitud y sabe muy bien que es poco usual. Vamos entonces al significado. El inexperto brahmana, envanecido con un poquito de Brahma Teyas, quedó influido por el hechizo de Kali Yuga. Envanecido por un poquito de Brahma Teyas. ¿Qué es ese Brahma Teyas? Podemos decirlo así en una definición simplista. Es poder brahmínico, digamos. Es decir, tenía poder brahmínico, definitivamente, como lo dijimos y lo leímos. Tenía realmente poder brahmínico. No solamente era un niño tonto, tonto en un sentido por cómo actuó así, pero un niño incapaz, completamente inútil en todo, sino que realmente en el campo así brahmínico técnico, Prabhupada dice aquí, tenía un poquito de Brahma Teyas. Seguimos. Como se mencionó anteriormente, Maharaj Pariksit le dio licencia a Kali
para vivir en 4 lugares. Pero gracias al muy experto gobierno del rey, la personalidad de Kali a duras penas podía encontrar los lugares que se le habían asignado. En consecuencia, la personalidad de Kali Yuga estaba buscando la oportunidad de establecer su autoridad y por la gracia del Señor, vean qué interesante, por la gracia del Señor, encontró esa oportunidad en el engreído e inexperto hijo de un brahmana. Vean que Prabhupada también incluye aquí el hecho de que fue por la gracia del Señor. Eh, es interesante cómo la cosmovisión y la teología del Bhakti es, en un sentido, podemos decir, muy particular el hecho de que en ningún momento se presenta a un Dios que se le escapa de las manos el asunto, porque eso dejaría en una posición muy difícil a Dios, en una posición filosófica muy difícil. ¿Cómo es posible que Dios está intentando el bien para la humanidad, pero llega un tipo llamado Kali y crea disturbios? No es así como se presenta la teología en el Bhakti, sino que Dios, aquí acabamos de ver, en fin de cuentas es por la gracia de Dios que Kali entra, porque forma parte del plan del Señor este esquema de 4 divisiones temporales, digamos, 4 divisiones, Satya, Treta, Dwapara y Kali Yuga. Y es el plan del Señor que entre Kali Yuga. Y por la gracia del Señor, entonces Kali entró a través del engreído niño. Vean qué interesante, me regreso un momento nada más, solamente para destacar esto de que por un lado se menciona al niño inexperto y por otro lado se dice que Pariksit le dio licencia a Kali para vivir, pero Pariksit era muy experto. El muy experto gobierno del rey. Es curioso cómo Prabhupada los pone. No enfatiza el punto, pero en un mismo significado los pone como en contraposición uno al otro. Por un lado el niño inexperto, engreído, envanecido, y por otro lado el muy experto gobierno del rey había logrado que Kali no entrara. Kali entró por la inexperiencia del niño. Sigo con el significado. El pequeño Brahmana quiso exhibir su poder de destrucción y tuvo la audacia de castigar a un rey tan eminente como lo era Maharaj Pariksit. Él quiso tomar el lugar del Señor Krishna después de la partida de este. Esos son los principales signos que caracterizan a los arribistas que quieren tomar el lugar de Sri Krishna bajo la influencia de la era de Kali. Un arribista que tiene un poquito de poder quiere convertirse en una encarnación del Señor. Existen muchas encarnaciones falsas que han aparecido después de la partida del Señor Krishna de la faz del globo y están desencaminando al público inocente al aceptar la obediencia espiritual de las masas para mantener su prestigio falso. En otras palabras, la personalidad de Kali obtuvo la oportunidad de reinar a través de Sringi, el hijo de un brahmana. Varias cosas aquí también interesantes. Como una de ellas es que Sringi sí tenía poder porque de hecho, como vamos a ver en los próximos versos, él maldice al rey a morir y su maldición realmente es efectiva. No es que por ser un niño inexperto la maldición era nula. Al contrario, la maldición que le da a Pariksit, que es que Pariksit muera en 7 días, definitivamente se cumple. Y vamos a hablar de ello más adelante, como Pariksit, a pesar de no ser un brahmana y no tener ese brahma teyas, él podía definitivamente maldecir también al niño de regreso, o podía hacer algo para que esa maldición no tuviera efecto, o podía simplemente pedirle a Krishna de que no moriera en esos 7 días. Pero lo cierto es que, experto como era, maduro como era, Pariksit lo que hace es que toma eso como una bendición del Señor. Ese tema lo seguiremos hablando después. Elisa Sánchez dice, muchas gracias por compartir sus enseñanzas. Gracias, aprecio sus palabras, Elisa. Saludos también. Más que compartir mis enseñanzas, que yo lo veo más como compartir mis reflexiones y compartir mi comprensión de las escrituras. Yo lo vivo y lo veo así, más bien. Y claro, hay algunas cosas que yo conozco y que pienso que
pueden ser útiles para ustedes. Y esas cosas las conozco porque otros devotos se han tomado el tiempo de enseñármelas a mí. Así que lo veo más como eso, como una reflexión y una lectura compartida. Y si hay alguna, en aquellas ocasiones en donde sí toque compartir enseñanzas, eso se debe a que otros se han tomado el tiempo de enseñarme eso a mí. Así que toda la gloria es a los Vaishnavas. Y gracias, aprecio sus palabras, Elisa. Que tengan un bonito día entonces. Hasta mañana. Hare Krishna.